Muchas gracias por el favor de tu atención. Solo te pedimos que de favor des like, compartas y te unas a la oveja trasquilada. El objetivo de estos videos es dar a conocer la información que el presidente AMLO nos dice a través de su nuevo libro. Gracias. De igual manera, te agradecemos de corazón cualquier colaboración que nos des a través de Supergracias directamente al canal de la oveja trasquilada. Capítulo 6. El plantón de reforma y el gobierno legítimo. Bajo la consigna voto por voto, casilla por casilla, el 8, el 16 y el 30 de julio se llevaron a cabo 3 grandes manifestaciones en la Ciudad de México. La primera la convoqué con solo 2 días de antelación y aún así el Zócalo se llenó. Las otras 2 fueron realmente impresionantes, como nunca se había visto en la historia del país. Participaron ciudadanos de todas las clases sociales, integrantes de la clase media, profesionistas, intelectuales, artistas, obreros, campesinos, comerciantes, estudiantes, maestros, trabajadores al servicio del Estado y mucha gente humilde que siempre nos ha acompañado y es nuestro principal orgullo. En mis intervenciones dije que el objetivo central no solo era lograr el reconocimiento de nuestro legítimo triunfo en la elección presidencial, sino hacer valer la democracia en nuestro país. En la segunda asamblea informativa afirmé que nadie debía temer que la elección se resolviera y calificara ante los ojos de México y el mundo. Repetí que el voto por voto, casilla por casilla, era lo que más convenía para la estabilidad política, económica y financiera del país. Para avanzar y dejar atrás la cultura política de la desconfianza, para estar bien con nuestra conciencia cívica y con nosotros mismos, para contribuir a la paz social, para que no siguiera triunfando el dinero sobre la dignidad y la moral del pueblo, para no dejar en ninguna mexicana o mexicano que votó el 2 de julio la sensación de insatisfacción o de haber asistido a una farsa, para mantener en alto el decoro de México, para fortalecer las instituciones, para afianzar la legalidad, para alejar la confrontación irracional, contribuir a la reconciliación y a la unidad de los mexicanos. Ahí anuncié que, en uso de nuestras facultades y derechos, íbamos a recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ordenara abrir los paquetes electorales y se llevara a cabo un auténtico recuento de votos. Como ya teníamos información de que funcionarios del IFE estaban entrando a violar paquetes electorales, aunque supuestamente el ejército los resguardaba, pedí que reforzaran los 300 campamentos ciudadanos que unos días antes habíamos instalado en las afueras de los consejos distritales, donde se encontraba la paquetería electoral. En la asamblea del 30 de julio, que fue sin duda la más grande, propuse a los asistentes que nos quedáramos en campamentos en Paseo de la Reforma y en el Zócalo, hasta que el Tribunal Electoral resolviera. Por esta decisión fuimos muy cuestionados. Los medios de comunicación, con honrosas excepciones, dieron la oportunidad para justificar su inclinación a favor del fraude. Incluso simpatizantes nuestros cuestionaron la medida. Pero no teníamos otra opción, y ya pasado el tiempo, sigo creyendo que fue correcto lo que hicimos. De todos modos, hiciéramos lo que hiciéramos, los medios de comunicación estarían al servicio del régimen. Sabíamos que, si después de esa gran manifestación no podíamos, por la razón que fuera, congregar al mismo número de ciudadanos, nuestros adversarios iban a hablar del debilitamiento del movimiento, como ya lo tenían preparado. Al día siguiente de esa concentración, el periódico Reforma publicó, como nota principal, que con fotografías panorámicas nos habían contabilizado, cabeza por cabeza, colocando alfileres de colores sobre todas las personas, y resultaba que la cifra de personas en el Zócalo fue de 135,000, en tanto que el total de participantes en la manifestación, sumando los que estuvieron en las calles adyacentes al Zócalo, así como en las principales concentraciones que se dieron a lo largo de la Avenida Juárez y de Reforma, fue de 348,000. Mientras la Coalición por el Bien de Todos prometió movilizar a más de 3 millones de personas, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal aseguró que asistieron poco más de 2 millones y la Policía Federal Preventiva calculó en menos de 200,000 en total. Todo ello, dijeron, fue realizado por 26 estudiantes del taller de periodismo del Grupo Reforma y fue certificado de principio a fin por 3 notarios públicos. Sabíamos que los medios estaban entregados por completo a la derecha y que, si no protestábamos de manera notoria, nos iban a ignorar. Sin embargo, en la capital, en el centro político, económico y social del país, tenía que dar la noticia de que existíamos, aunque solo fuese para atacarnos. También debo decir que no solo actuamos así para remontar la mala fe de los medios de comunicación, sino porque teníamos la necesidad de contrarrestar con nuestra presencia en el corazón del país las presiones
a las que ya estaban sometidos los magistrados del Tribunal Electoral, con la intención de que no se llevara a cabo el recuento de los votos. Pero sobre todo, tomé esa polémica decisión, aunque nunca lo acepten nuestros adversarios, porque no quería que se desatara la violencia. Sabía bien cuál era el ánimo de la gente. Había mucha tristeza, había llanto y depresión en millones de mexicanos porque les arrebataban la esperanza de una vida mejor. Debe entenderse que la democracia no significa lo mismo para todos. Hay quienes la conciben como el mecanismo para elegir a los gobernantes, pero para otros, sobre todo para los pobres y excluidos, la democracia es más que eso. Constituye un asunto de sobrevivencia. Había mucha tristeza, pero también enojo. Mucha gente estaba dispuesta a cualquier cosa. Me pedían que actuáramos con más energía, y otros me decían, vamos a hacer lo que usted diga, usted ordene, y eso implicaba cualquier acción. Por esos días tuve en mis manos una encuesta nacional de Mitofsky, denominada La Resistencia Civil Postelectoral, en la cual se le preguntaba a la gente si estaba bien lo que estábamos haciendo. El 44% se pronunciaba a favor de que siguiera peleando porque se limpiara la elección. El 34% decía estar de acuerdo en que siguieran las manifestaciones en el Zócalo para declarar que hubo fraude en la elección. 29.2% se manifestaba a favor de que continuaran los plantones en calles y avenidas como símbolo de la resistencia ciudadana pacífica. 20.4% decía estar de acuerdo en que se llamara a una resistencia contra el gobierno por medio de acciones más violentas como la toma de oficinas públicas. 15.5% se expresaba a favor de que llamara a una resistencia en la que los simpatizantes se enfrentaran con policías, y 13.2% contestó estar de acuerdo en que convocara a un levantamiento armado contra el gobierno. Esto último representa la opinión de 10 millones de ciudadanos. Así estaba de encendido el ánimo de muchos mexicanos. Ya he dicho que no soy partidario de la violencia. Creo que se puede avanzar con la resistencia civil pacífica. No íbamos a lograr nada si se descarrilaba el movimiento. Por eso actuamos con absoluta responsabilidad, y aunque la decisión que tomamos fue muy cuestionada y tuvimos que pagar un costo político muy alto, no caímos en ninguna provocación. El movimiento quedó a salvo y con mucha autoridad moral para seguir luchando por la transformación del país. Los 48 días y noches que pasamos en los campamentos fueron realmente extraordinarios. Fue una gran experiencia. Volvimos a constatar la generosidad de la gente y su actuar responsable. Vivimos juntos momentos de tensión, padecimos de la incomprensión de muchos y de las inclemencias del tiempo. Sentimos momentos de tristeza y alegría, aprendimos más sobre la política y reafirmamos nuestras convicciones, pero sobre todo, de allí surgió la decisión de declarar abolido el régimen de corrupción y privilegios y de tomar el camino de la construcción de la nueva república. El 5 de agosto, cuando estábamos ya instalados en el Zócalo, el Tribunal Electoral determinó rechazar nuestra demanda de abrir los paquetes y contar todos los votos emitidos el 2 de julio. En cambio, decidió efectuar el recuento solo en 9% de las 130,000 casillas que se instalaron en todo el país. A partir de esa decisión, empezamos a percibir que los integrantes del tribunal mantenían un criterio estrecho, limitado, y que les faltaba altura de miras. Pero no solo eso, esta decisión nos hizo sospechar porque el criterio que asumieron era exactamente igual al que desde unos días antes venían sosteniendo los principales dirigentes del PAN. Esto lo pudimos comprobar porque teníamos en nuestro poder correos electrónicos que se intercambiaron César Nava, secretario general adjunto del PAN, y Juan Molina Orcasitas, diputado panista, ambos miembros del círculo cercano del candidato de la derecha. En estos mensajes, el secretario del PAN expresaba la intención de aceptar solo el criterio estrecho de contar los votos de un número pequeño de casillas, tal y como lo ordenó el tribunal. Es más, en la sesión del tribunal de ese día, la magistrada Alfonsina Berta Navarro argumentó que, si faltaban boletas, ello se debía a que la gente que iba a sufragar se las llevaba a su casa en lugar de depositarlas en las urnas, y que esto lo habían hecho sobre todo los jóvenes. A esa ilustre magistrada se le olvidó decir que se trataban de 722,326 boletas faltantes. 2 días después, en una concentración frente al edificio del tribunal, expresé que no aceptábamos el recuento parcial, que el pueblo de México no quería solo una pequeña parte de verdad. No queremos, dije, un diezmo democrático. Queremos democracia al 100% en nuestro país. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia,
A pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento voto por voto, casilla por casilla, pese a que le fue demandada por millones de mexicanos y tenía facultades de ley para hacerlo. Los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, solo ordenaron la apertura de los paquetes electorales de 11.839 casillas. Al final resultaron 11.720, correspondientes a 9.07% de las 130.477 instaladas en todo el territorio nacional. A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de errores aritméticos de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegando incluso a manipularse el conteo de los votos. 1. En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron votos en las urnas de manera ilegal, pues en 43% de las casillas revisadas por los jueces se encontraban votos de más, es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de 6 sufragios por casilla, y en 30% de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la coalición por el bien de todos. 2. La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente con ese ínfimo recuento. En miles de ellas aparecieron registrados sufragios que no correspondían a los emitidos por los ciudadanos. El 81% de las actas de escrutinio revisadas existían variaciones con respecto a los votos emitidos, lo que confirmó la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al cual se le adjudicaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla. 3. Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados. En todos los distritos electorales revisados se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y los funcionarios de casilla, evidenciando un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales antes, durante y después del cómputo distrital. 4. El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó que el Consejo General del IFE y muchos de los consejos distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial. Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida y precisa. En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de las boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario. En el artículo 75, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establecía como causales de nulidad de casilla, entre otras, existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron y hubiesen acatado la legislación electoral, habrían tenido que reconocer que en las casillas recontadas había 71.142 votos falsos, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122.266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. De aplicarse la ley y con sus propios criterios, debieron anular las casillas donde se mantenían estas irregularidades aún después del recuento, y con ese procedimiento la coalición por el bien de todos habría triunfado en la elección presidencial por 526,000 votos. Es más, de aplicarse este criterio legal en la votación nacional, eliminando los votos inexistentes agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos
Con dolo, los magistrados debían reconocer que ganamos la presidencia de la República por más de 2 millones de votos. De esa dimensión fue el fraude electoral realizado en contra nuestra. Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas que no supieron actuar como jueces ante los designios de un grupo de privilegios y de extremistas de derecha que se habían apoderado del aparato estatal, haciendo a un lado los intereses de la República, representa no solo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero golpe de Estado. Los que ordenaron y operaron el fraude electoral contaron con el apoyo de algunos intelectuales, quienes en artículos y desplegados argumentaron que todo había sido legal y legítimo, es decir, que no vieron o que prefirieron callar y obedecer la versión oficial, por convenir hacia sus intereses. Esto no es nada nuevo. Siempre a lo largo de la historia de México han existido intelectuales serviles. Don Luis González, extraordinario historiador michoacano, decía que los científicos del porfiriato eran los alcahuetes del régimen, aunque, en honor a la verdad, los actuales apoyadores de la derecha no tienen ni siquiera el nivel de ese grupo de hombres que apoyaban a Porfirio Díaz. Uno de estos tenaces defensores de la derecha es sin duda Enrique Krause. El 28 de junio publicó un artículo en The New York Times con el título "Acercando México a Dios", en el que sostenía que si yo resultaba triunfador en las elecciones, entonces podía inaugurar una variante inédita en la izquierda latinoamericana, la del populismo mesiánico. La frágil democracia mexicana podía convertirse en su primera víctima. Fuera de México, la gente se pregunta si López Obrador es un Chávez, un Evo Morales u otro Lula. En realidad no se parece a ninguno. Su liderazgo no tiene el puño militar del comandante Chávez, ni las raíces indigenistas de Morales. Tampoco se asemeja al de Lula, de quien se ha dicho que, como antiguo líder sindical, está acostumbrado a negociar y sabe el valor de un 10%. López Obrador es distinto, siempre busca el 100% y tiene modelos más altos. Toda su elaboración partía del hecho de que, a principios de 2006, cuando Joaquín López Dóriga me preguntó en una entrevista qué religión profesaba, contesté que era católico y fundamentalmente cristiano, porque admiraba la vida y la obra de Jesús, que fue perseguido, espiado y crucificado por los poderosos de su época. Eso le sorprendió a Krause. Jesús nunca se menciona en la política mexicana, manifestó, e interpretó mis dichos afirmando: él admira a Jesús porque cree que la vida de Jesús se parece a la suya. Por cierto, en la entrevista con López Dóriga también dije que de ganar la presidencia iba yo a tener como colaboradores en la Secretaría de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O, un economista egresado de la UNAM y doctorado en Cambridge. En la Secretaría de Relaciones Exteriores a José María Pérez Gay, embajador de carrera y doctor en sociología. Y para la Secretaría de Gobernación iba a invitar a Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM. Pero este perfil que estaba proyectado para el gabinete no le interesó. Él estaba metido en sus fantasiosas elucubraciones sobre mi persona. En realidad, no es que yo sea mesiánico. Lo que pasa es que Krause es simpatizante de la derecha y un intelectual orgánico del PAN. En la época de Fox escribió el prólogo de una biografía de Luis Terrazas, el hombre más rico de Chihuahua durante el Porfiriato, quien, además de banquero, llegó a ser dueño, mediante abusos de poder y métodos ilegales e inmorales, de 2.6 millones de hectáreas. Es famosa la frase: Terrazas no era de Chihuahua, sino Chihuahua era de Terrazas. Sin embargo, Krause no solo trataba de limpiar la imagen de Terrazas, sino que se atrevía a decir que México ha rendido demasiado tributo a los héroes que matan. No perdonamos la esperanza de que alguna vez exalte a los héroes que construyen. Merecen tanto más que los otros, un recuerdo de gloria, un sepulcro de honor. Esa biografía la promovió Santiago Gil, que era secretario de Gobernación y bisnieto de Luis Terrazas. Pero la actitud de Krause es entendible. Cada quien analiza la realidad en función de su pensamiento o sus intereses. Debo decir también que muchos intelectuales nos apoyaron. Diría incluso que son más las mujeres y los hombres del mundo de la cultura y del arte que comparten la idea y contribuyen en forma independiente, sin afiliación partidista, a la transformación de la vida pública de México. Tal es el caso del ya fallecido Carlos Monsiváis, un hombre no solo de gran cultura, sino un defensor sincero de las causas justas y de derechos humanos. Asimismo, subrayo la postura consecuente del que también se nos adelantó, Fernando del Paso, considerado uno de los 3 mejores escritores de nuestro país.
Mucho tenemos que agradecerle a Sergio Pitol, otro ausente, quien no solo estuvo en el Zócalo, sino que incluso en algunas entrevistas que le hicieron en vísperas de que recibiera el premio Príncipe de Asturias, el máximo reconocimiento que se otorga en lengua castellana. Se pronunció en contra del fraude electoral, y ni hablar de Elena Poniatowska, valiente, inteligente y una dulzura de mujer, y de otros escritores y periodistas como Lorenzo Meyer, Miguel Ángel Granados Chapa, Luis Javier Garrido, José María Pérez Gay, Hugo Gutiérrez Vega, Enrique Maza, Octavio Rodríguez Araujo, Jaime Avilés, Arnaldo Córdoba y muchos más que ayudaron a construir una sociedad mejor. La prensa extranjera tampoco vio el fraude. A diferencia de lo sucedido en el tiempo del desafuero, en las elecciones no hubo cobertura suficiente. Nuestros adversarios le dieron un trato especial a los corresponsales que no salieron mucho del círculo de Polanco y manejaron mal la versión de los especialistas y de la llamada clase política. Aunque debemos señalar que de todas maneras informaron más que la mayoría de los medios nacionales. Es increíble, pero hay veces en las que es más objetiva la información de CNN en español que la difundida por las televisoras mexicanas. Características semejantes ha tenido el comportamiento de algunos escritores extranjeros. Por ejemplo, cada vez que Mario Vargas Llosa venía a México, se dedicaba a despotricar en contra de nosotros. Hace poco estuvo en nuestro país y aunque ahora no coincidimos en lo que sucede en su natal Perú, entre muchos otros temas, celebro que haya tomado la decisión de no hablar de política, sino solo de literatura. Es un buen escritor, pero en lo político se comporta como una chiva loca. Vocifera sin conocer nuestra realidad y siempre esgrime el estribillo de la modernidad neoliberal. Cada vez es más ridículo, sobre todo a partir de que le dio por rozarse con la realeza y la alta sociedad españolas. Pero no todos los escritores extranjeros actúan de manera imprudente. Tal es el caso del finado Gabriel García Márquez, que se cuece aparte. Estoy hablando del mejor escritor de habla hispana de nuestro tiempo. García Márquez, a pesar de que vivía en México y tenía, como es natural, muy buena información, nunca opinaba sobre temas políticos. Con él llevé buena amistad, aunque jamás se manifestó ni a favor ni en contra de mí o de nadie. Además, cuando nos encontrábamos en casa de Chema Pérez Gay y de Lilita, yo prefería aprovechar el tiempo para preguntarle sobre su experiencia en relación con políticos notables de América Latina, el Caribe y el mundo. Una vez le pregunté sobre Omar Torrijos y me platicó cosas muy interesantes de ese dirigente popular nacionalista tropical, fruto de Panamá. Su fascinante relato daría para una breve novela. Gabo acompañó a Torrijos cuando se firmaron los tratados para la devolución del Canal de Panamá. Además de Gabo, Torrijos llevó como invitado especial a Estados Unidos a otro gran escritor, Graham Greene, quien escribió una novela sobre el líder panameño llamada El General. En esta ocasión, el presidente Carter y Torrijos habían invitado a todos los jefes de Estado de América Latina, y entre ellos estaba el inefable Pinochet. Y fue toda una hazaña, según Gabo, evitar que Graham Greene se topara con Pinochet, porque tenía la firme intención de encararlo en plena ceremonia y quién sabe qué habría pasado. Durante la estancia en el Zócalo resistimos de todo: las intensas lluvias, las granizadas, el frío, las incomodidades de vivir en la intemperie, pero sobre todo padecimos un apabullante clima de linchamiento azuzado por los medios de información. Se nos atacó sin ninguna consideración por estar bloqueando el centro de la ciudad. Por más que repetimos que era más peligroso y más costoso para nuestra patria el cierre de la vía democrática que el de las vialidades céntricas, se ensañaron atacándonos. Nunca explicaron nada del fraude electoral, que fue lo que nos llevó a tomar esas medidas. Callaron como momias y gritaron como pregoneros para denostarnos. Por aquellos días, en el programa Tercer Grado de Televisa, hubo un intercambio de opiniones que refleja con claridad el papel que jugaron los comunicadores. Denis Merkel: por supuesto que en la democracia vale la pena eso y mucho más, siempre y cuando esté en peligro. Creo que aquí el problema es, ¿está la democracia en peligro? Carlos Marín: ni siquiera si estuviera en peligro la democracia se justifica, pues es impedir los derechos de terceros. Adela Micha: un bloqueo como el que estamos viendo, que ya dejó de ser un plantón, es un bloqueo, ¿no es el que pone en peligro nuestra democracia? Carlos Marín: yo ya no sé si el problema que trae es una frustración por no ver sus calzones en Palacio Nacional.
¿Cuánta razón tuvo el periodista independiente Jaime Avilés cuando afirmó: a mí me llama mucho la atención el hecho de que la televisión nunca vio una sola anomalía, nunca se dio cuenta de que ni siquiera en una casilla los votos no correspondían? Antes decían, bueno, en el 5% de las casillas los votos no correspondían, cuando se hacían los fraudes en la época del PRI. Aquí no, aquí fue perfecto, aquí fue invisible. O la opinión del científico Jorge Zavala en el sentido de que en México se puede ser muy crítico en todos los medios, inclusive en televisión, pero no en el momento adecuado. En el momento adecuado se cierra, esa es la cuestión, así funciona la censura. A nosotros nos van a dejar hablar del fraude del 2006 cuando estemos en el 2014 y entonces vamos a ser muy democráticos. Pero hoy, en el momento en el que se están dando los procesos, los medios están cerrados. Fue enorme el sacrificio de quienes participaron en los plantones para mantener en alto la bandera de la dignidad. Aguantaron de manera estoica los ataques de nuestros adversarios, la incomprensión de mucha gente que no alcanzaba a ver el carácter injusto y la gravedad de la situación, así como el desprecio de los poderosos, con todo el clasismo y el racismo que desataron. Todos los días en las asambleas de las 7 de la noche argumentábamos que el objetivo de nuestro movimiento era salvar la democracia y hacer valer la Constitución, que en su artículo 41 establece que la soberanía popular, base de nuestras instituciones, se expresa a través de elecciones libres y auténticas en las que deben regir los principios de certeza, legalidad, equidad, imparcialidad y transparencia. En consecuencia, si no se respetaba el voto ciudadano, se estaban socavando las bases democráticas de la República y violando la Constitución. Desde las primeras asambleas empezó a surgir la idea de poner un hasta aquí al régimen caduco. Incluso así lo expresé el domingo 13 de agosto. Hasta aquí. Se acabó la república simulada. Nunca más la violación a los principios que garantizan el interés general, el interés del pueblo. Aquí y ahora comenzará. Está comenzando una etapa nueva de la vida pública de México. Con el apoyo y la decisión de la gente, con el poder soberano del pueblo, llevaremos a cabo, con ese poder ciudadano, los cambios y las transformaciones que necesita el país. Debo reconocer que hubo unos pocos medios de comunicación que actuaron con profesionalismo y objetividad, a pesar de estar sometidos a fuertes presiones. Todos los días el programa radiofónico Monitor de don José Gutiérrez Vivó transmitió en vivo las asambleas informativas de las 7 de la noche. Fue ejemplar el periodismo de La Jornada y de algunos otros medios de comunicación de los estados. Menciono el caso del periódico Por Esto, de Yucatán, Noticias, de Oaxaca, Diario del Istmo, de Veracruz, Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste, de Tabasco, Cuarto Poder, de Chiapas y muchos otros, a los que ofrezco disculpas por no mencionarlos. Tal vez los habría perjudicado si los nombrara en aquel momento, por lo vengativo y poco tolerantes que resultaron ser los derechistas usurpadores. Mucho costó el apoyo que recibimos de Gutiérrez Vivó, baste decir que le quitaron sus estaciones de radio y sus bienes, y tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Ahora lo hemos ayudado, pero vive lamentablemente triste y enfermo, aunque con la conciencia tranquila. Mención especial merecen por su ingenio y compromiso a favor de la justicia los caricaturistas El Fisgón, Helguera, Naranjo, Helio Flores, José Hernández, Rocha, Ríos, Rapé y muchos otros. También han jugado un papel importante comunicadores voluntarios que nos ayudaron en ese tiempo a romper el cerco informativo mediante la utilización de las redes sociales, en páginas de internet, como fue el caso de El Sendero del Peje y Radio AMLO, y actualmente de muchos tuiteros y otras plataformas digitales que son geniales, argumentan bien, mantienen a raya a los fachos, a los hipócritas pseudo-independientes y a operadores de bots. Nos ayudan mucho. De las reflexiones íntimas y circulares con otros dirigentes en el plantón, surgió la idea de celebrar la Convención Nacional Democrática, CND, a la que yo llamaría la gran solución, la salida al conflicto y el nuevo camino que tomaría el movimiento. El 13 de agosto di a conocer que el 16 de septiembre llevaríamos a cabo la CND con representantes de todos los pueblos del país, para decidir en definitiva el papel que asumiríamos en la vida pública de México. Teníamos que encontrar una alternativa para enfrentar la imposición en el caso de que el tribunal convalidara el fraude, como finalmente sucedió. En esos días yo estaba convencido de que nuestros adversarios, la mafia de la política y del dinero, no aceptarían anular la elección.
Mi preocupación giraba en torno a cómo buscar una salida al movimiento sin claudicar y, al mismo tiempo, sin caer en la trampa de la violencia. En tales circunstancias, la convención se convirtió en la alternativa. Esta asamblea soberana podría, entre otras cosas, plantear el final de la república simulada y construir las bases de un poder democrático, de un verdadero Estado social y democrático de derecho. El 15 de agosto dimos a conocer la convocatoria, señalando que viviríamos momentos de definiciones históricas, que de consumarse el fraude electoral para imponer al candidato de la derecha en la presidencia, se estaría pisoteando la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 2 de julio. A este agravio, que representó en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, se agregaba la decadencia y el descrédito de las instituciones que habían dejado de representar el interés general del pueblo, traicionando su mandato constitucional. A partir de entonces, en todas las asambleas de las 7 de la noche, me dediqué a informar sobre la organización, los temas de discusión, la celebración de asambleas estatales y municipales y de los delegados que, día con día, se iban sumando para participar el 16 de septiembre. Así como a repetir que, si se violaba la Constitución, si se pisoteaban los derechos de los ciudadanos, nosotros teníamos que tomar una decisión y esto lo íbamos a hacer, en definitiva, en la CND. Así, poco a poco, se fue preparando todo. Se definió el lema de la convención, sufragio efectivo, no imposición. También se integró la comisión organizadora, encabezada por Socorro Díaz, la finada Berta Maldonado, más conocida como Chaneca, con todo cariño, Elenia Poniatowska, Jesús Rodríguez, Federica Arriola, Dante Delgado, Rafael Hernández Estrada, José Agustín Ortiz Pinchetti y Fernando Schute. Durante todo ese tiempo expuse en mis intervenciones que nuestros actos se amparaban en el artículo 39 de la Constitución, cuyo antecedente es el principio utilizado para fundar nuestra república. Cuando México pasó a ser un país soberano e independiente, los que lucharon por la independencia proclamaron, antes que nada, que la soberanía radica en el pueblo, que el pueblo es soberano y que el pueblo es el que decide y el que manda. Recordemos que en 1814 los insurgentes impulsaron la creación del Estado mexicano, basada en el artículo 4 de la Constitución de Apatzingán, que a la letra dice: como el gobierno no se instituye por honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre, ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo, totalmente cuando su felicidad lo requiera. Este principio fundamental quedó establecido en la Constitución de 1857 y fue la base para convocar al Constituyente de 1917 y reconstruir a la nación a partir de las demandas sociales surgidas del movimiento revolucionario. Considero que fue muy afortunado encontrar esta salida a nuestro movimiento, es decir, con apego a la experiencia histórica de otros mexicanos y dirigentes que han luchado por la dignidad, la justicia y la democracia. Por eso, siempre sostengo que la historia es la maestra de la vida. El que no sabe de dónde viene, difícilmente sabrá a dónde va. El que no sabe de dónde viene, difícilmente encontrará la salida en una situación como la que enfrentábamos. El 28 de agosto, cuando el tribunal declaró válidos los resultados de los comicios, propuse para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación para la Convención Nacional Democrática lo siguiente. Primero, se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pretende legalizar el fraude cometido el 2 de julio de 2006. Segundo, se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe de emanar de la libre voluntad del pueblo. Tercero, propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un gobierno de la República o una coordinación de la resistencia civil pacífica. Esto implica también decidir democráticamente si habremos de reconocer y ratificar a un presidente legítimo de los Estados Unidos mexicanos o si la Convención elige a un jefe de gobierno de resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo o a un coordinador nacional de la resistencia civil pacífica.
Todo ello en tanto dure la usurpación. Cuarto, el órgano que aprobemos y quien lo represente debe aplicar un programa básico con 5 objetivos fundamentales. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que impera en nuestro país. Defender el patrimonio de la nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social, y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la nación. Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación, públicos y privados, garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones. Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista, ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción. Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones públicas, que lejos de atender el interés público, se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y solo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica solo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco. Quinto, propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el 1 de diciembre de 2006. Sexto, los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática por el bien de todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías. Séptimo, el nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo en condicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país. Mexicanas y mexicanos, hoy vivimos momentos de definición histórico. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos. Con la imposición del gobierno de la usurpación, se violó la soberanía popular y se transgredió la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo. No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental. Se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres. Representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo esto, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer, a fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República. Nunca más una república simulada, nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo, nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero, nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno,
Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país. Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país, con los principios por delante, con la dignidad, con la autoridad moral y con el apoyo de la gente. Haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República. Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: "El pueblo que quiere ser libre lo será". Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos. El plantón fue, más que una protesta ciudadana por el fraude, el sitio donde se definió colectivamente la construcción de una nueva república. Fue un extraordinario espacio de convivencia y fraternidad humana. Durante los 48 días que permanecimos en los campamentos, vivimos experiencias inolvidables. El movimiento político se hizo acompañar del movimiento cultural. Participaron como parte de la resistencia civil pacífica artistas plásticos, músicos, escritores, poetas, cantantes, grupos de danza, de música clásica, cantantes de ópera, bandas de jazz, de rock y de música para niños, promotores del medio cultural, como Isaac Masri, empresas de audio y video, entre otras, la de Luis Mandoki, quien siempre ha estado con nosotros y es, desde mi punto de vista, el mejor cineasta mexicano. Actores como Damián Alcázar, Demián Bichir, el del Nadando con los Tiburones, Liliana Felipe, Jesús Ochoa, Jesús Rodríguez, Dolores Heredia, Jorge Arbizu, María Rojo, Blanca Salcés, Jorge Zárate, Rita Guerrero, Adriana Cao, Regina Orozco, pintores y grabadores como Vicente Rojo Cama, Roger von Gunten, Gabriela Mocotela, Gilberto Aceves Navarro, Marcos Liménez y Alberto Castro Liñero. Entre otros creadores del megagrabado se encontraba Carlos Pellicer López, Brian Nissen y Rafael Barajas, el Fisgón, e incluso pintores convocados desde el extranjero como Michael Ville, quienes trabajaron una diversidad de temas, en su mayoría relacionados con el repudio a un posible fraude electoral y la demanda del recuento total de votos. Perdón por omitir a otras y a otros. Los espacios públicos fueron ocupados con imaginación e inteligencia y se contribuyó a la creación de una cultura democrática con la participación y la organización espontánea de los ciudadanos. Por medio de la palabra, la pintura, la música, el baile, la fiesta y la alegría, también reafirmamos nuestros ideales y el sentido mismo de la democracia. Como dice el poeta y pintor John Berger, la resistencia comienza cuando dejamos de pensarnos como nos piensa el poder. Acompañados de los artistas, iniciamos algo verdaderamente nuevo. Todos los días había actividad cultural en los campamentos. En el Monumento a la Revolución se presentó para el disfrute de los jóvenes Panteón Rococó, así como muchos otros grupos. Una tarde, estando en casa de campaña, pregunté quiénes eran los que estaban tocando en el templete y me dijeron que eran músicos muy reconocidos en los ámbitos nacional e internacional, los de abajo. Un aplauso para ellos, arriba los de abajo. Lo más extraordinario fue la integración del coro monumental La Patria es nuestra voz, con cientos de participantes, dirigidos por el maestro Eduardo García Barros. También estuvo siempre presente el inagotable ingenio popular que con humor expresa sus ideas, sus sentimientos, las críticas contra la imposición y los abusos de los poderosos. Aquí quiero dejar de manifiesto mi profundo agradecimiento a Jesús Rodríguez, quien nos ayudó mucho en la conducción de todo el proceso vivido durante el tiempo que permanecimos en los campamentos. No es mi propósito contar todas las vivencias, solo señalo que me tocó compartir momentos de tensión, de tristeza y también de mucha alegría. Recuerdo que al mediodía del 1 de septiembre, cuando Fox debía rendir su informe presidencial, nos reunimos como lo hacíamos todos los días en una tienda de campaña que era nuestra sala de juntas. Los principales dirigentes del movimiento, Socorro Díaz, Leonel Cota, Dante Delgado, Alberto Anaya, Porfirio Muñoz Ledos, Manuel Camacho, Ricardo Monreal, Jesús Ortega, Marcelo Ebrard, Javier González Garza, José Agustín Ortiz Pinchetti, Horacio Duarte, Luis Maldonado, Federico Arriola, Alejandro Esquer y César Ñáñez Centeno, entre otros. En esa ocasión teníamos que resolver si nos movilizábamos hacia la Cámara de Diputados para protestar contra Fox.
Existía un ambiente de mucha preocupación porque se habían desatado rumores de que nos reprimirían. Además, toda esa zona de la ciudad estaba llena de policías y militares. Desde muchas calles antes habían amurallado el Palacio Legislativo de San Lázaro, de modo que se expuso el tema. Como siempre se hacía, se deliberó y al final, en una votación muy reñida, se determinó no ir y evitar la provocación. Me tocó exponer a la gente la decisión que se había tomado. El zócalo estaba lleno porque muchos querían que nos movilizáramos. Tuve que emplearme a fondo. Hablé cerca de una hora argumentando que teníamos que cuidar el movimiento, que nuestra causa no la íbamos a dirigir mediante el enfrentamiento, que era un asunto político, no policíaco ni militar. Al final, cuando pedí que se votara si íbamos o no o nos quedábamos, la mayoría levantó la mano para no marchar, y volvió a quedar de manifiesto la responsabilidad de la gente. De todos modos, Fox no pudo rendir su último informe. Se quedó en la puerta del recinto legislativo porque nuestros diputados tomaron la tribuna en protesta por el estado de sitio en que se encontraba no solo la Cámara de Diputados, sino parte de la ciudad. Esa tarde-noche, en el Zócalo y en sus hogares, muchos mexicanos se sintieron felices. Pero no todo fue alegría. Días después, cuando el Tribunal Electoral resolvió avalar el fraude, me tocó estar en mi tienda de campaña escuchando, al mismo tiempo, la relatoría de los magistrados y las expresiones de la gente que estaba en el Zócalo viendo el desenlace en una pantalla. Escuchábamos los argumentos cantinflescos, con todo respeto a Cantinflas, de que si intervino Fox, si intervinieron los empresarios, si se violó la ley con la publicidad del Consejo Coordinador Empresarial, pero que no se pudo determinar si eso influyó o no en el resultado de la elección. Los magistrados se hacían tontos y pretendían ocultar que se habían puesto al servicio del régimen. También, en esos precisos momentos, escuchaba los gritos de la gente, el silencio, el llanto, la tristeza. Fue algo muy duro para todos, pero de una u otra manera ya lo esperaba. Uno siempre tiene más información, sobre todo conoce más acerca de la perversidad de nuestros adversarios, pero la gente es muy buena y siempre tiene la ilusión. Yo no esperaba mucho, no esperaba que los magistrados actuaran de manera consecuente, pero la gente sí, y por eso da mucha rabia la desvergüenza y la ingratitud de los de arriba. Esa noche me tocó hablar en medio de la tristeza para fortalecer a la gente y darle poderosas razones para no desmayar y seguir adelante. Con motivo de la ceremonia del grito de independencia, vivimos también momentos interesantes. A Fox no podía permitirle que diera el grito de independencia desde el balcón presidencial del Palacio Nacional y se burlara aún más de nosotros. Desde antes había mucha expectativa porque habíamos dicho que permaneceríamos en el Zócalo y que allí celebraríamos la noche del grito de independencia, nuestra principal fiesta cívica. No impediríamos el desfile militar del día siguiente, pero lo íbamos a decir en su momento. La verdad es que no teníamos ni tenemos nada en contra del ejército. La mayoría de los soldados votó por nosotros el 2 de julio, porque ellos también estaban inconformes con la situación de pobreza y olvido que prevalecía en los pueblos donde vivían sus familiares. Además, hasta en las altas jerarquías vivieron bien mi postura en el sentido de que el ejército debe dedicarse a defender la soberanía nacional y no ser usado para suplir las incapacidades del gobierno civil, y menos para reprimir al pueblo que lucha por la justicia y la libertad. Sin embargo, aunque en esos días me buscó el secretario de la Defensa, no quise tener un encuentro con él porque sabía que me iba a hablar del desfile, y aunque, como ya dije, no íbamos a impedirlo, no quería que lo supiera antes de tiempo. En estos menesteres no se puede ser predecible. Lo cierto es que la decisión era desfile sí, grito no. En ese asunto volvió a quedar de manifiesto la hipocresía de Fox. 1 o 2 días después de que no pudo dar su informe en el Congreso, se encontró con Alejandro Encinas, jefe de gobierno del Distrito Federal, precisamente en un homenaje al ejército, y le pidió que me dijera que permitiéramos el desfile y que estaba de acuerdo en buscar una salida a la ceremonia del grito, dándole a entender que podía encabezar la ceremonia en otra parte, como se ha hecho en algunas ocasiones. Alejandro me transmitió el mensaje y me preguntó mi opinión. Le contesté lo mismo, que no había problemas con el desfile, solo que eso lo veríamos a su tiempo. Pero en el caso del grito era otra cosa. Incluso le propuse que hablara con Fox para que aceptara que él, como jefe de gobierno, diera el grito en la Ciudad de México y que el presidente lo diera en Dolores Hidalgo, una de la independencia.
Alejandro se alegró porque pensó que iba a ser fácil. Sin embargo, hizo la propuesta, pasaron los días y no le respondía nada. Un día antes del grito, el 14, desayuné con Alejandro y decepcionado me contó que Fox estaba necio y decidió dar el grito en el Zócalo. Es decir, aunque había dicho estar dispuesto a un acuerdo, al final se echó para atrás. Todo fue, como es su costumbre, pura mentira. En esa circunstancia resultó para nosotros muy difícil decidir qué hacer. Lo de Fox era una abierta provocación. Nosotros estábamos en el Zócalo y la gente se mantenía muy molesta. Además, teníamos la preocupación de que esa noche llegara más gente y no pudiésemos controlar la situación. Por eso convoqué a una asamblea para la mañana del 15 con la intención de convencer a la gente y tener el tiempo para ensayar, con el apoyo del coro monumental, un acto de protesta pacífica. Cuando Fox saliera al balcón presidencial del Palacio Nacional a dar al grito, nosotros, en forma organizada, le daríamos la espalda en silencio y una vez que él se metiera, nos voltearíamos y llevaríamos a cabo nuestra ceremonia. Afortunadamente no hubo necesidad de eso. Llegó a mis manos un documento sobre la estrategia del Estado Mayor Presidencial para garantizar la presencia de Fox, que consistía básicamente en tomar la calle frente al Palacio una noche antes del grito, que nosotros manteníamos libre porque el campamento estaba ubicado en la plancha del Zócalo. Iban a poner un cerco, una valla, y nos iban a encerrar. El plan comprendía llenar esa calle frente al balcón con 3,000 militares vestidos de civil y ahí mismo colocarían los equipos de televisión para transmitir en todo el país. Como ya era costumbre, las tomas y el sonido controlado, como si se tratara de una grabación en un estudio, para proyectar una imagen de completa normalidad. De modo que tuve que optar y decidimos adelantarnos. 2 horas antes, en vez de que ellos pusieran las vallas, nosotros las pusimos hasta la banqueta del palacio. Tomamos la calle y recorrimos el campamento. Cuando el Estado Mayor se dio cuenta, hubo un pequeño forcejeo y momentos de tensión, pero ya no pudieron evitarlo. Al final consideraron que el balcón quedaba muy cerca y que iba a ser muy difícil para todos que Fox saliera a dar el grito. Al día siguiente por la mañana no tuvieron más opción que anunciar que se iba a Guanajuato. Yo no tenía pensado dar el grito. Si bien la gente quería eso, yo nunca lo consideré conveniente. Estaba en la idea de que el grito lo diera doña Rosario Ibarra, pero como se presentaron las circunstancias que ya expliqué, al final los del gobierno federal le dijeron a Alejandro Encinas que siempre sí aceptaban que él diera el grito. Por eso, en la asamblea de la tarde, que fue la última que llevamos a cabo en el Zócalo antes de levantar los campamentos, hicimos un reconocimiento al jefe de gobierno por la forma en que había resistido los embates y las críticas de personas y de medios que pedían el uso de la policía para desalojarnos. En ese entonces, el hoy senador Emilio Álvarez y Casa era presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el muy farsante había recomendado desalojarnos del Zócalo. En ese contexto, propuse a la asamblea que Alejandro diera el grito en nombre de todos y que él merecía tocar la campana de la libertad que nos habían llevado al campamento. También en esa asamblea hicimos un balance de los 48 días de convivencia entrañable. Todos estábamos llenos de sentimientos. Se había logrado conducir la resistencia civil pacífica de manera ordenada. No se rompió un solo vidrio, no se dañaron jardines ni monumentos históricos. No se pintarrajearon espacios públicos, no se cayó en ninguna provocación, todo transcurrió sin violencia. En ese acto entregué reconocimientos a quienes habían permanecido de principio a fin en los campamentos. Por su comportamiento ejemplar se les distinguió con el nombramiento de ciudadano fundador o ciudadana fundadora de la Convención Nacional Democrática, para su honra, la de sus familias y la de sus comunidades. Por la noche se llenó el Zócalo y la ceremonia fue bellísima. Uno de los aniversarios de la independencia más importantes y emotivos de los que se tenga memoria. La gente estaba feliz. Fue un verdadero acto por la libertad, aunque no salió una sola imagen por televisión. Los canales televisivos transmitieron los gritos en todas las capitales estatales y en otras ciudades, así como en varias embajadas de México en el extranjero, pero omitieron la ceremonia que se realizó en el Distrito Federal. El 16 de septiembre, por la tarde, después del desfile militar, y a pesar de la lluvia, se llevaron a cabo los trabajos de la convención. Asistieron miles de delegados que desbordaron de nuevo el zócalo de la ciudad. En ese histórico día, los delegados declararon abolido el régimen de corrupción y privilegios
y se sentaron las bases para la construcción y el establecimiento de una nueva república. Allí expliqué cómo se había originado la crisis política y quiénes eran los verdaderos responsables. Expresé que desde mi punto de vista, la descomposición del régimen venía de lejos. Se había acentuado en los últimos tiempos y se precipitó y quedó al descubierto con el fraude electoral. Esta crisis política tiene como antecedente inmediato el proyecto salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. A partir de la creación de esa red de intereses y complicidades, las políticas nacionales se subordinaron al propósito de mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos. Recordé también que, desde entonces, el principal lineamiento del régimen había sido privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público. En ese marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones durante el gobierno de Salinas. También, en este contexto, debía verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México desde la época colonial. Afirmé que Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública a la llegada de Vicente Fox. Esta red de complicidades se fortaleció y se hizo más obscena. Un empleado del banquero Roberto Hernández pasó a ser el encargado de la hacienda pública, pero lo más grave era que Fox se había convertido en un traidor a la democracia y se había dedicado tenaz y obcecadamente, con todos los recursos a su disposición, a tratar de destruirnos políticamente. En efecto, en esa cruzada, Fox se confabuló con Roberto Hernández, Claudio X González, Carlos Salinas, Mariano Azuela, Diego Fernández de Ceballo y Gascón Azcárraga, entre otros, y para ello contaron con la complicidad de medios de comunicación, de intelectuales alcahuetes, de periodistas deshonestos y de quienes se hacen pasar por jueces. En fin, se formó en contra de nosotros una pandilla de delincuentes de cuello blanco y de políticos corruptos. Ahora bien, conviene preguntarnos por qué este grupo fue capaz de desatar tanto odio, por qué llegaron incluso al descaro de promover la intolerancia y el clasismo y de utilizar el racismo para distinguirse y descalificar lo que nosotros dignamente representamos. La respuesta es sencilla: tenían mucho miedo de perder sus privilegios y los dominaba la codicia. Por eso no aceptaban el proyecto alternativo de nación que nosotros postulamos, defendemos y hoy estamos haciendo realidad. Por eso, para seguir detentando la presidencia de la República, no les importó atropellar la voluntad popular y romper el orden constitucional. En el discurso de ese día, planteé a mis adversarios dos interrogantes de fondo. ¿Qué fue lo que ganaron realmente? ¿Creen acaso que el pelele que impusieron les va a significar tranquilidad y normalidad política? La respuesta no tardó en llegar. El país permaneció estancado e imperaron por todas partes el caos y la violencia. De la convención y hasta antes del 20 de noviembre, fecha en que tomé protesta como presidente legítimo, me dediqué a recorrer las principales ciudades del país para informar sobre las decisiones que habíamos tomado y para aclarar las dudas que surgieron por haber aceptado el cargo de presidente legítimo. Debo decir que inicialmente pensé que se constituía una manera de protestar y que, al mismo tiempo, era una forma de desahogo al enojo popular que la gente podía decir: nos robaron la presidencia, pero tenemos nuestro presidente. Es decir, una especie de legítima defensa ante el agravio. Se trataba de dar a la gente, cuando menos, esa satisfacción. Pensé también que no había por qué optar por lo ortodoxo. Se acostumbra en otras partes del mundo, sobre todo en países europeos, que cuando un candidato pierde, en este caso no perdimos, nos arrebataron el triunfo, se convierte en el líder de la oposición. Pero yo no podía aceptar ser líder de la oposición, porque ello habría significado un reconocimiento tácito al presidente espurio, y nosotros nunca íbamos a reconocer a Felipe Calderón como presidente legal y legítimo de México. En esta gira también argumenté que, frente a la operación fraudulenta que lesionó la democracia electoral e intentaba detener la democratización económica, social y cultural, ante el uso faccioso del poder ejecutivo y de los recursos públicos de un candidato y de un partido, frente a la intromisión ilegal y pandilleril de un buen número de empresarios y caciques sindicales, esos que santifican el clientelismo ante el secuestro de las instituciones,
que en este caso eran sus intenciones, el IFE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, frente a todo eso y ante el cúmulo de pruebas que presentamos que fueron tramposamente desechadas, mantenía una certidumbre que me sigue acompañando. En 2006 ganamos la elección presidencial. Acepté el cargo de presidente legítimo de México porque rechazamos la imposición y la ruptura del orden constitucional. Pasar por alto el fraude electoral, como algunos propusieron, y reconocer a un gobierno usurpador, además de un acto de traición, habría implicado posponer indefinidamente el cambio democrático en el país. El triunfo en las urnas nos comprometía ante nuestros electores y ante los votantes honrados del 2 de julio que, opciones políticas aparte, creyeron en la validez de la elección. Ese compromiso con la democracia es el que nos ha impulsado siempre. Nuestros adversarios se imponen con el dinero, el prejuicio conservador, la injusticia, la ilegalidad, la propiedad de muchísimos medios informativos. Nosotros contamos con la voluntad de cambio de millones de personas. El régimen político de ellos se agotó. En cambio, desde nuestro punto de vista, la presidencia legítima simbolizó la esperanza, los esfuerzos y el anhelo de justicia social del pueblo de México. Además, el cargo me fue conferido en el marco de un movimiento empeñado en transformar las instituciones y refrendar la república, es decir, aclarar el sentido de la vida política en ese tiempo tan enturbiado. En una democracia genuina, la presidencia es la interpretación justa y cotidiana de los deseos del pueblo, de la gente y de la comunidad. Es obvio que acepté este honroso cargo no por ostentación o por ambición de poder. Lo asumí incluso a sabiendas de que también por eso iba a ser atacado. Pero lo hice convencido de que sí iba a seguir contribuyendo, junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, en la transformación del país. Además, en esas circunstancias, aceptar ese cargo consistía en un acto de resistencia civil pacífica, que era lo que más convenía a nuestro movimiento. Fue un tengan para que aprendan a respetar la voluntad popular. El 20 de noviembre, en esta fecha tan importante y significativa, cuando conmemoramos el aniversario de la Revolución Mexicana, la liberación de nuestro pueblo de la dictadura porfirista y la conquista de derechos sociales para todos, tomé protesta en el Zócalo, ante miles de ciudadanos, como presidente legítimo de México. Allí sostuve que me han atacado sin tregua porque dije, al diablo con sus instituciones, pero no fuimos nosotros quienes las echaron a perder, fueron ellos, fue la mafia. Quizá debí ser más preciso, al diablo con las ruinas de instituciones que nos quieren imponer, luego de envilecerlas y desmantelarlas. También expresé que el gobierno legítimo comenzaba con el apoyo de millones de mexicanos, paso a paso, sin falsas ilusiones y sin atender burlas despreciables, la construcción de una nueva república y de las instituciones democráticas que le corresponden. El propósito fundamental del gobierno legítimo, reiteré, sería proteger los derechos del pueblo, defender el patrimonio de todos los mexicanos y la soberanía nacional. También propuse que construyéramos una red nacional de representantes del gobierno legítimo. Argumenté que de poco serviría tener gobierno, como presidente, gabinete y programa, si no se contaba con el apoyo del pueblo. Un gobierno divorciado de la sociedad no es más que una fachada, un cascarón, un aparato burocrático. Por eso propuse que el gobierno legítimo fuese el pueblo organizado. La democracia implica la participación ciudadana en todos los asuntos públicos. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Concretamente, invité a todos a formar parte del gobierno legítimo. Para ello, además de seguir cotidianamente defendiendo nuestros principios y el proyecto alternativo de nación, ustedes, les dije, podrían actuar como representantes del gobierno donde quiera que se encuentren. Se trata, sostuve, de crear una red y un directorio de millones de representantes del gobierno en todo el territorio nacional. El procedimiento para ello consistía en suscribir una carta compromiso, expresando de manera libre, consciente y voluntaria el propósito de defender los derechos del pueblo y el patrimonio de la nación. Asimismo, asumí el compromiso de estar atentos ante cualquier llamado o convocatoria que hiciera el presidente legítimo cuando se pretendiese cometer una injusticia o se quisiera consumar un acto antipopular o entreguista. En esta carta se ponía la firma y la huella. Cada representante recibía una credencial, como símbolo de compromiso, firmada por el presidente legítimo. Pero lo más importante era que, cuando la derecha quisiera imponer algo, sobre todo porque se mantenían acuerdos populares entre el PRI y el PAN,
en el Congreso, como sucedió en el caso del Fobaproa o en el desafuero, ante una circunstancia de esa gravedad se convocaría la movilización y estaba seguro de que se concentrarían miles de representantes del gobierno legítimo y pondríamos las cosas en su lugar. Así propuse que gobernáramos. Esta es la carta compromiso que hasta junio de 2007 habían suscrito más de 1 millón de personas de todo el país. Teníamos la meta de llegar a 5 millones de representantes del gobierno legítimo para finales de 2008. Todavía hay quien guarda como reliquia esa histórica credencial. El 20 de noviembre por la noche, Silvio Rodríguez, hermano cubano muy solidario como siempre, cantó Rabo de Nube y Ese Hombre. Esta última composición es de mis preferidas. En una ocasión que cenamos juntos, le dije que esa canción me gustaba mucho porque era una recomendación, un memorándum para todos los políticos de izquierda. Silvio me contestó un tanto sorprendido. La escribí para mí. Me contó que la compuso a su regreso de Angola, luego de acudir a ese país como internacionalista, e inmediatamente después de presentarse como cantautor en España, donde ya era famoso, y sintió que debía cuidarse de no perder el piso. Es una canción bellísima. La letra es precisa. Ese hombre que por hechos o por dichos es respetado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es festejado tanto, debería olvidar que casi iba solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos. Debería olvidar que casi iba solo cuando conquistó el cetro que hoy le ciñen a coro. Ese hombre que por hechos o por dichos es escuchado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es contemplado tanto, recuerde por qué es que le quieren, recuerde que ha partido de sí en pos de otros seres, recuerde por qué es que le quieren, recuerde que dar con una razón alumbra deberes. Ese hombre que por hechos o por dichos es amado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es alabado tanto, se cuide de sí, se cuide de él, solo porque hay un placer perverso en creer merecerlo todo, se cuide de sí, se cuide de él, solo porque él mismo, don que lo levantó, puede ahogarlo en lodo. El 1 de diciembre, día en que Felipe Calderón tomó posesión como presidente espurio, nos congregamos desde las 7 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Fue realmente admirable cómo, a pesar de la hora, del día y del ambiente, la tensión que prevalecía en toda la ciudad, miles de ciudadanos acudieron a nuestro llamado. Unos días antes, el grupo parlamentario del PAN había tomado la tribuna de la Cámara de Diputados y en respuesta, legisladores del Frente Amplio Progresista habían hecho lo mismo. La ciudad, de nuevo, estaba sitiada. El acto de toma de protesta de Calderón se dio en medio de gritos y empujones. Sin embargo, nada se escuchó en la transmisión de las estaciones de radio y televisión. Calderón entró al salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro por la puerta conocida como Tras Banderas, es decir, por la puerta de atrás, y la ceremonia duró 3 minutos. En el Zócalo, decidimos marchar hacia el Auditorio Nacional, donde Calderón, después del fugaz acto en la Cámara, celebraría con sus incondicionales su desfachatez. Sabíamos que no nos iban a dejar llegar. Además, no estábamos dispuestos a arriesgar a la gente, solo queríamos que no se consumara en frío la imposición. De modo que en Reforma, en la entrada del bosque de Chapultepec, hicimos nuestro acto. Ahí refrendé el compromiso de luchar por elecciones limpias y libres, y sostuve que nunca aceptaremos que los de arriba, con el control y la manipulación que ejercen sobre los medios de comunicación, decidieran sobre quién sí y quién no debe gobernar nuestro país. Afirmé que lucharíamos sin descanso hasta hacer valer la auténtica e irrenunciable democracia. El 25 de marzo de 2007, cuando habían transcurrido 8 meses del fraude electoral, se llevó a cabo la primera asamblea de la Convención Nacional Democrática. En esta ocasión nos congregamos para hacer un balance de nuestras condiciones políticas y evaluar nuestras acciones en el marco del objetivo general de transformar a México, proteger al pueblo y defender el patrimonio de la nación. En mi discurso planteé la interrogante: ¿fue correcto o no que, después del fraude electoral, se constituyera esta Convención Nacional Democrática y el gobierno legítimo de México? Aunque a estas alturas cada quien tenía su propia valoración, mi respuesta es que fue acertado tomar este camino, optar por esta estrategia. Imaginemos qué habría pasado si nosotros hubiéramos aceptado las reglas del juego de la política tradicional,
si después del fraude, en aras de una supuesta unidad nacional, hubiéramos negociado y llegado a acuerdos políticos con quienes pisotearon la voluntad popular, violaron la Constitución y usurparon el gobierno. Actuar de esta forma significaba convalidar el golpe a la democracia y cancelar la posibilidad de una sociedad mejor para millones de mexicanos. En otras palabras, no tendríamos cara para ver de frente a nadie sin avergonzarnos, ni siquiera a nuestros hijos. Sencillamente expresé, no podríamos estar aquí. Por otra parte, si en las protestas contra el fraude el movimiento no era conducido con responsabilidad y caíamos en la trampa de la violencia, habríamos dado el pretexto que querían nuestros adversarios para reprimir, intimidar y desatar el terror. Se habría perdido el apoyo de millones de mexicanos que querían un cambio verdadero, pero sin violencia. Estaríamos en todo ese viacrucis que significa la pérdida de vidas, las desapariciones, las cárceles, el ultraje a mujeres, la tortura y la violación a los derechos humanos. Y posiblemente tampoco estaríamos aquí. También habría sido un error garrafal solo limitarnos a no aceptar el fraude y protestar pacíficamente como lo hicimos, pero retirarnos a nuestras casas y dejar tirado el movimiento. Es decir, si hubiéramos caído en el inmovilismo al no dar continuidad a nuestra lucha y quedarnos a esperar hasta que llegaran las nuevas elecciones. En vez de esto, que fue lo que hicimos, asumimos nuestra responsabilidad histórica, rechazamos el fraude, desconocimos al gobierno usurpador, declaramos abolido el régimen de corrupción y privilegios, mandamos al diablo a sus instituciones, protestamos y lo seguiremos haciendo, dije, con responsabilidad y con apego a los principios de la resistencia civil pacífica. Pero lo más importante de todo es que tomamos la decisión de crear el espacio de la Convención Nacional Democrática, constituir el gobierno legítimo y seguir luchando hasta que se lograra la verdadera transformación de México. Desde el desafuero hasta el fraude de 2006, fui fortaleciendo mis convicciones y definí con mayor claridad mi pensamiento de lucha por la transformación de México. Desde 2007 estaba absolutamente convencido de que el remedio a los males que aquejan y atormentan a la nación no vendría de la élite que detectaban el poder en nuestro país. La llamada sociedad política estaba podrida. Esa mafia solo vivía pensando en mantener y acrecentar sus privilegios. Nada bueno podía esperarse de quienes habían demostrado sobradamente que no les importaba el destino del país ni el sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Habíamos constatado, como prefirieron, el fraude electoral, el golpe de Estado y el agravamiento de la crisis política antes que permitir la transformación ordenada y pacífica de la vida política de México. Y no había nada que indicara que este proceder escueto se modificaría en el futuro. Por el contrario, el pelele que impusieron en la presidencia le resultó obediente y descarado. Desde el principio demostró su total disposición a seguir aplicando al pie de la letra la misma política antipopular y entreguista de sus antecesores, pero además dejando de manifiesto su falta de escrúpulos para aliarse con caciques, líderes charros y con otros personajes del sector financiero, empresarial, de la clase política y periodismo de la peor calaña. Además, como veremos más adelante, su principal acción de gobierno consistió en declarar la guerra a los narcotraficantes, queriendo enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, olvidando por completo la atención a las causas de la criminalidad y permitiendo que individuos como Genaro García Luna se valieran de su afán autoritario para establecer consciente o inconscientemente un narcoestado que produjo una gran tragedia de desolación y muerte. Va una última reflexión personal destinada a quienes tanto me preguntaban cómo me definiría en lo político o en lo ideológico, a quienes de manera simplista querían saber si estaba más cerca de Chávez o de Lula. En ese entonces aproveché para decirles que me consideraba de izquierda y pelliceriano. Soy de izquierda porque de ese lado está ubicado el corazón, y pelliceriano porque, como ya vimos, este maestro protestó por la injusticia social y escribió poemas en voz alta, siempre llenos de esperanza, como el fragmento con el que despido este capítulo. Algún día el maíz será de todos, algún día las cosas de la tierra estarán en las manos juveniles de otros hombres más hombres, y las rosas guadalupanas multiplicarán los panes y los peces en los lagos, y la inocente y poderosa milpa, y en el taller de la ciudad profunda las palabras del lirio abrirán rosas nuevas, más rosas, todas las que necesitamos. Y tú, Señora de todos los cielos, Madre nuestra, lirio nuestro, rosa nuestra,
Estarás en la rosa de nuestros propios pechos, anunciada y divina, amanecida, eterna. Carta compromiso. Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Expreso de manera voluntaria, libre y consciente mi adhesión y apoyo al gobierno legítimo de México, cuyos postulados son la protección de los derechos del pueblo y la defensa del patrimonio nacional. Por lo tanto, estoy de acuerdo en luchar por el establecimiento del estado de bienestar que otorgue protección a todos los mexicanos desde la cuna hasta la tumba, en particular la pensión alimentaria para adultos mayores, la ayuda a personas con discapacidad, a madres solteras y la atención médica y medicamentos gratuitos para la población. Pugnar por un salario justo y remunerador para los trabajadores, así como defender las conquistas laborales. Defender a los productores mexicanos del campo y la ciudad ante la apertura comercial indiscriminada y sin límites, en especial, no permitir que se aplique la cláusula del Tratado de Libre Comercio, según la cual, en 2008, quedará libre la importación de maíz y frijol. Hacer valer los derechos de los pueblos indígenas. Terminar con los monopolios, la corrupción, los privilegios fiscales de potentados e influyentes y no permitir el cobro de IVA en alimentos y medicinas. Impulsar la educación pública en todos los niveles escolares. Demandar más presupuesto para las universidades públicas y evitar que sean rechazados miles de jóvenes que desean estudiar. Impedir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Proteger el patrimonio cultural y defender los bosques, el agua, los litorales y otros recursos naturales. Rechazar la utilización de las Fuerzas Armadas para enfrentar conflictos sociales o políticos. Construir una nueva república para hacer valer la justicia social, la democracia, los derechos humanos, el derecho a la información y donde las leyes e instituciones estén al servicio de todas y todos los mexicanos. En consecuencia, acepto ser representante del gobierno legítimo y acudiré al llamado o convocatoria que haga el presidente legítimo de México para defender estas causas. Paso a paso hacia la construcción de una nueva república. Fin de capítulo 6.